bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy Se Habla a través de las pantallas de TVN. Estamos completamente recargados con nuestra pantalla a full, así que la invitación es que ustedes participen con nosotros en la próxima hora, que vamos a estar con un programa donde vamos a estar abordando una serie de situaciones que se vienen ahora, porque estamos a martes 28 de febrero y estamos esperando un super miércoles, el 1 de marzo. Un saludo muy cariñoso y un abrazo apretado a todas las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores de nuestro país que probablemente ya empezaron sus actividades y por supuesto a los estudiantes. Y a mis compañeras queridas, ¿cómo están? Hola, Buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Oye, hay más autos en la capital, yo me imagino que en las otras ciudades también, más movimiento, gente ya como con cara un poquito más apurada, ¿no? Sí, algunos tratando de adecuarse nuevamente a no tener vacaciones. Nosotras, por suerte, estamos sumamente adecuadas a estar trabajando para no tener vacaciones. Así es que no tenemos ese problema de adaptación. Yo soy de las que cree que el año realmente parte en marzo. Lamentablemente partió además medio extraño porque Nena estaba planteando lo del super lunes, pero yo creo que a esta altura o super miércoles. Sumando, restando, vamos a tener como 3 super lunes. Porque super lunes miércoles, 27, super miércoles, el otro lunes. Exactamente. El viernes también supe que entran algunos colegios. Sí. Entonces la verdad es que va a ser muy extraño. Es un super mes. Sí, es un super mes. O por lo menos de hecho, super 2 primeras semanas. Sí. De hecho, Carabinero está armando un plan marzo, justamente pensando en esto, en el aumento de los autos, en el aumento que implican los trabajos, los colegios. ¿O no, señorita? Y siempre es un estrés, ¿no? La llegada de marzo es como un estrés. Sí. Yo estoy como guardando energía, fíjate, porque ya no me van quedando, digamos, y viene el miércoles y el miércoles tiene que arrancar marzo y uno tiene que decir, arrancó el año. Pero, por ejemplo, algunas personas que nos estaban escribiendo con el hashtag Hoy Se Habla TVN, en el Instagram específicamente me estaban contando, nosotras somos profesoras, por ejemplo, y ya iniciamos nuestra jornada laboral habitual, porque me estaban contando que ya no nos iban a poder ver en directo, que lo iban a ver a través de TVN Play. Pero eso no es ningún problema, exactamente. En TVN Play pueden buscar el programa y verlo en la noche. Pero ¿por qué no nos escriben con el hashtag Hoy Se Habla TVN? Porque las echamos de menos. Hemos estado con poco Twitter, así que escriban. ¿En qué están? ¿Están estresadas? ¿Han descansado? Ayer escuchaba a una persona en la radio que dice, por fin estoy descansando. Y digo, va al revés del mundo. Era una persona que trabajaba en la minera. Y entonces le tocaba su día de descanso. Digo, qué extraño escuchar que alguien esté descansando. Yo he escuchado mamás que están esperando que los niños, que tienen hartos niños chicos, qué sé yo, un par de niños chicos, y que están esperando que los niños entren al colegio en jornada habitual, almuerzan en el colegio y ahí se aliviana un poquito también la carga que hubo en las casas. Sí. Sobre todo para las mamás que trabajan. Así es que es un tema. La educación, la entrada al colegio, es un tema que toma marzo habitualmente. Y hay un tema que llama mucho la atención, porque los liceos emblemáticos, esos liceos que han sido por años la esperanza de muchos estudiantes de la educación pública para acceder a una mejor educación y también tener quizá acceso a la universidad, y no han llenado todos sus cupos este año. Estamos hablando de liceos emblemáticos que hacían posible que muchos llegaran a una educación superior, y muchos de ellos, o sea, muchos de los presidentes de nuestro país y de los ministros, venían justamente de estos liceos emblemáticos. Yo creo que además, más allá de que también que generaban un piso mínimo, ¿no es cierto?, como para una gran educación de calidad, era un honor poder ser parte de un liceo emblemático. La educación que tenían nuestros padres, la que tuvimos nosotros, yo por lo menos que tengo 46, 47 años ya, la verdad es que estar en un liceo emblemático era una situación de prestigio, donde los maestros además eran muy reconocidos. Ayer estuvimos hablando de una situación que es bien preocupante respecto a la valoración que le estamos dando como sociedad a la educación formal. Yo creo que eso es una mezcla de cosas entre cierto grado de desánimo, ¿no es cierto?, post-pandemia, entre que también la tecnología ha venido a llenar varios espacios donde uno ve que efectivamente el aprendizaje de manera natural, online, también ayuda, ¿no es cierto?, en algunas especialidades, pero claramente el liceo emblemático, estos colegios emblemáticos, eran colegios que te permitían llegar un paso más allá. En general no importaba tu nivel socioeconómico. Las cifras lamentables de este año 2023, se las cuento. Instituto Nacional, 167 cupos sin cubrir. Liceo número 1, Javiera Carrera, 153. Manuel Barros Borgoño, 245. El Internado Nacional Barros Arana, 526 vacantes. Pero perdón. Liceo de Aplicación, termino, 531. Y el Liceo Las Tarrias, 178. Estos son cupos que quedan vacantes, que nunca habían estado vacantes. Nunca habían estado vacantes. Estos son colegios que habitualmente tienen una altísima demanda, y al revés.
quedaban años atrás muchos alumnos fuera del acceso a estos liceos emblemáticos. Pero ¿sabes qué creo, más allá de los índices? Es que hoy por hoy el mundo ha cambiado, la educación, mismos padres. Elena, ¿te pasa a vos con tu hija que va a un colegio que no es de los emblemáticos? Está el sistema Waldorf. Hay muchos sistemas que me parece a mí, personalmente, aún mucho mejores que este tipo de los emblemáticos. No, pero porque es que aquí hay una de otra diferencia, forma. Yami. Estos son colegios públicos, estos son colegios gratuitos a los que pueden entrar alumnos de otros colegios públicos que no tienen ninguna posibilidad de un colegio privado y que son de excelencia, son liceos de excelencia en el país. El problema es que ha habido mucha revolución dentro de los colegios. Perdona, Cote, habla nomás. Y que finalmente también ahí lo que uno se cuestiona es por qué estos cupos están disponibles. Exacto. Porque la verdad es que uno que también fue educado en regiones, uno soñaba también como, oye, qué ganas de poder estar en un colegio o en un liceo emblemático. Y claro, como nos contaba Margot, esos cupos antes se llenaban y habían, la verdad, listas de casi espera. que peleas, listas de espera para poder ingresar a estos liceos. Y ¿qué es lo que ha pasado? Esos cupos también se pueden explicar un poco por los resultados también dentro de la PAES, por ejemplo, porque en las últimas PAES, de hecho les voy a leer esas cifras también, en el Instituto Nacional, por ejemplo, el año 2005, el Instituto Nacional ocupaba el número 9 como resultados en el ranking del DEMRE con la PSU en ese instante. Pero ahora, con la PAES recién pasada, cayó al número 143 en el ranking. Entonces ahí uno se cuestiona, ¿qué es lo que está pasando? Ninguno de los liceos emblemáticos estuvo dentro de los 100 primeros lugares en la PAES 2022. Entonces es una cifra preocupante porque han cambiado sus niveles de educación y de desempeño de estos colegios. Por un lado, en el municipio de Santiago esperan que esta situación se revierta durante este mes porque dicen que hay una falta de ajustes administrativos. Oye, pero por otro también... lado, disculpa, termino el tiro. Por otro lado, también se dice que aquí habría un problema reputacional en términos de que muchos alumnos hicieron manifestaciones, algunos fueron detenidos por carabineros. La pérdida de clases también. Y eso mismo. Al final uno como mamá quiere que sus hijos vayan a clase y cuando tienes protestas la mitad del tiempo no pueden ir a clase normalmente. Entonces le vamos a preguntar a alguien que sabe sobre el tema y que lo ha vivido de adentro. Es Lilian Vincent, ex directora del Liceo Darío Salas y Barros Borgoño, que está con nosotros en contacto. Me parece que a través de Zoom, ¿no? Lilian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas tardes, Lilian, gracias por conectarte con nosotras. Estábamos, dando cifras que son cifras que hablan de estos cupos que quedan disponibles en varios o en los liceos emblemáticos de nuestro país y un poquito de las causas, pero entender mejor desde su perspectiva, que usted lo ha vivido, ¿no es cierto?, desde adentro, el por qué se está dando esta situación y también quizás un bajo rendimiento cuando estamos hablando luego de cuarto medio salir a la educación superior. Lilian, ¿nos escucha? Hola. ¿Me podrías preguntar nuevamente? No entendí bien la pregunta. Sí, le estábamos preguntando porque estábamos viendo que hay muchos cupos disponibles para los liceos emblemáticos, que era una situación que antes no se daba. ¿Por qué se explicaría esta situación bajo su perspectiva? Bueno, yo he sido directora de 2 liceos emblemáticos, del Darío Salas y del Liceo Manuel Barros Borgoño, y realmente yo estoy muy preocupada porque realmente esta baja de matrícula tiene varias aristas, ¿ya? Una de ellas es el tema de la selección, donde le resta el mérito y puede matricularse cualquier estudiante no queriendo estudiar y no queriendo ir a la educación superior. Y lo otro es el manejo de la violencia. Tenemos en el 2022, tuvimos actos muy violentos que nunca antes se habían visto, como por ejemplo quema de micros, quemas al interior de los establecimientos, destrucción en la misma municipalidad. Y nosotros los directores nos vimos impedidos de poder aplicar medidas que dicta la normativa, que dicta la ley, ¿ya? Como por ejemplo aula segura. Por lo tanto, esto provocó una cierta impunidad en estos estudiantes y adultos que participaban en manifestaciones violentas. Por lo tanto, quedaron desprotegidos el resto de la comunidad, porque son pocos los estudiantes que participan en estos actos violentos. Entonces, yo como padre o como madre, si veo que no se toman medidas, por supuesto que tomo a mi hijo con el temor que pueda pasarle algo y migro a otro establecimiento donde sí el foco sea
lo académico. Lilian, y de esa manera nos hemos quedado con estudiantes que quieren manifestarse de manera violenta, porque el problema no es manifestarse, y por lo tanto ha bajado la matrícula. Pero otra cosa importante es el retiro. En el 2022 tuvimos muchos retiros de estudiantes por razones de que no se tomaban medidas contra las acciones violentas. Y de esa manera ha sido destruida la educación pública en Santiago. Lilian, antes ingresaban nada más que los mejores alumnos a estos liceos emblemáticos. Usted acaba de mencionar que la forma de postular cambió. ¿En qué forma cambió? ¿Puede entrar cualquiera que postule? ¿Es por orden de postulación? ¿Cómo es ahora? Ahora se usa el sistema SAE, donde puede postular cualquier estudiante. No se toma en cuenta el mérito, no se toman en cuenta las notas. Por lo tanto, estudiantes, por ejemplo, tiene más puntaje un estudiante más vulnerable, un extranjero que viene llegando, por ejemplo, y tiene un índice alto de vulnerabilidad, por sobre otro estudiante que sí quiere estudiar y que tiene buenas notas, ¿ya? En el SAE no se considera el mérito, no se consideran los aprendizajes ni las notas de los estudiantes. Lilian, hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las consecuencias de que las matrículas no estén llenas dentro de estos liceos emblemáticos en la comuna de Santiago? Es grave porque el sistema primero se alimenta con las matrículas. O sea, los fondos educacionales vienen a raíz de la cantidad de estudiantes. Por lo tanto, si tenemos baja de matrícula, no hay recursos, además, estamos hablando de una educación pública. Estamos hablando que en Santiago hay buenos profesionales, buenos profesores, buenos directores que sí finalmente quieren llegar a que estos estudiantes tengan una educación de calidad. Todo esto se está perdiendo por un caos, por un desorden, ¿cierto? Y porque no se pone límite dentro del establecimiento a partir de la normativa y la legislación actual. Lilian, ¿cómo le va? Buenas tardes. Preguntarle, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación que obviamente escapa de sus manos, pero es una pena porque estamos hablando de institutos emblemáticos que han educado a grandes líderes en nuestro país? ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación actualmente? Yo agradezco porque me hayan invitado, porque es posible revertirlo. Yo tomé el Darío Salas como directora de alta dirección pública el 2019 con 200 estudiantes muy radicalizados en cuanto a manifestaciones violentas. Como comunidad pudimos erradicar estas acciones violentas y de 200 estudiantes tuvimos en el 2022 1.621, ¿ya? Entonces es posible, pero siempre y cuando nosotros pongamos la normativa en orden, ¿cierto? Entendamos que el problema no son los estudiantes, sino que el problema son los adultos que toman a los estudiantes para sus intereses personales y políticos. Por lo tanto, si erradicamos este tipo de hechos, podemos mejorar la calidad de la educación, ¿cierto? La calidad de los resultados, y de esta manera de rebote, como ocurrió en el Darío Salas, viene a aumentar la matrícula y alumnos que sí quieren estudiar. Lilian, pero ya estamos... Disculpa, pero... venir a nivel ministerio y de municipio. Ya, eso le iba a preguntar, porque ya estamos escuchando que se están preparando manifestaciones para estos días que van a ser los días más concurridos, donde la gente vuelve a la normalidad. La misma autoridad se está preparando para esas manifestaciones. ¿De qué manera pueden cuidar o de alguna manera también respaldar lo que puedan hacer las directivas de cada una de las instituciones o incluso hasta los municipios que de repente se ven sobrepasados por los actos de violencia? Mira, yo erradiqué la violencia en 2 liceos emblemáticos de Santiago, en el Borgoño 2018 y en el Darío Salas en el 2019. Se puede hacer, pero con una labor preventiva. Lo primero que hay que hacer es tomar a la comunidad, que ellos mismos participen en el reglamento interno y conozcan los caminos y las consecuencias a seguir. Si yo soy un buen estudiante, voy a tener buenos resultados. Si yo participo en manifestaciones violentas como estudiante, entonces tales y tales van a ser las consecuencias. Es necesario que lo tengan claro cada uno de los integrantes de la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, esa es la mejor forma preventiva, el que el ministerio y el municipio digan, no, tenemos tanto retirado o poca matrícula, pero entiendan el por qué se van, cuál es la causal. Entonces, teniendo clara la causal, yo tengo que tomar medidas. ¿Y eso no pasa ahora?
Lilian, ¿no pasa eso? O sea, me imagino que si hay alguien que manda una micro, será más que evidente que si es retirado del liceo por actos vandálicos, no tengo idea, o eso no sucede. Eso no sucede. Usted tome las cifras, no del mismo municipio, tome las cifras de la superintendencia. En junio había una cifra de la superintendencia que habían 0 medidas. ¿Y por qué? ¿Porque no se atreven, Lilian? ¿Cómo? ¿No se atreven a tomar medidas o cuál es el asunto internamente? Los directores no se atreven porque tienen miedo. Si no tienen un respaldo de sostenedor, un lineamiento claro que hay que aplicar la ley actual es aula segura. Tenemos una alcaldesa que en el plan comunal de 2022 explícitamente dice no aula segura. Por lo tanto, si los directores tienen estas directrices, difícilmente van a poder tomar estas decisiones porque no tienen un respaldo del sostenedor del municipio. Lilian, otra pregunta. El municipio dice que lo que hace falta para revertir esta situación dentro de marzo, además, serían ciertos ajustes administrativos. ¿Usted ve que faltan ajustes administrativos y si es así, cuáles serían? Yo creo que sí hay que tomar ajustes administrativos. El primer ajuste administrativo es que debe haber un plan comunal serio, de acuerdo a la normativa, la legislación, la ley actual. Que se saque la ideología, ¿cierto? Y se pueda ver a este estudiante que la ley actual dice que finalmente si insiste en manifestarse violentamente, hay que reubicarlo a un establecimiento en el que se pueda ayudar y existan los profesionales adecuados. Eso dice la ley de aula segura. Por lo tanto, instruir al municipio que tenga un plan serio y seguro con un diagnóstico certero, ¿ya? Y lo otro, Margot, hay que pensar de que aquí el grave problema no son los estudiantes, sino que son, vuelvo a repetir, los adultos que toman a los estudiantes para sus fines personales y políticos. Si nosotros seguimos con estos adultos en estos liceos emblemáticos que finalmente ideologizan a los estudiantes, entonces no vamos a poder tener ningún cambio. Lilian, te agradecemos. Vamos a sumar a esta conversación a Rafa Venegas, quien es un querido préstamo y de parte de nuestro matinal. Durante esta semana nos va a acompañar en Hoy se habla. Y él se encuentra justamente con una apoderada del Liceo Lastarria, con Sonia del Río. Hola, Rafa, ¿estás por ahí? Sí, hola María José, hola, ¿cómo están todas? Y también todos quienes nos ven hasta ahora. Sí, y también sumar lo que estaban conversando a propósito de estos ajustes, Margot. Y ahí lo preguntaba ella, ¿y por qué es tan importante estos ajustes administrativos? Quiero sumarlo a propósito de que en estos días se abre este proceso donde se entregan nuevos cupos en algunos recintos y por eso podría haber una disminución de la cantidad de vacantes en los emblemáticos. Eso sería el ajuste administrativo, pero sin duda es el reflejo de lo que estamos viendo en diferentes recintos. A propósito de la publicación de los liceos emblemáticos de Santiago, también surge la de Providencia. Estamos en José Victorino Lastarria y aquí con esta apoderada que además cumple un rol importantísimo. Sonia del Río es presidenta de la agrupación de padres y apoderados de Emblemáticos Unidos. Por lo tanto, ha visto la realidad no solamente en la comuna de Santiago, como se ha dado a conocer últimamente, sino en Providencia, y todo esto también sacude o afecta a la comunidad educacional, a tu hijo en este caso. Y fíjense que hay un detalle muy especial que tiene que ver dónde hay más cupos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias, primero que todo, por invitarme a conversar el día de hoy a todos los panelistas que están presentes. Bueno, como tú lo decías muy bien, esto se centra por lo general, ¿cierto?, en lo que son los liceos de Santiago, pero nosotros tenemos esta misma realidad en los liceos de Providencia. Nosotros hoy tenemos 178 cupos disponibles en el Liceo Lastarria, algo inédito, algo que no pasaba en nuestro liceo. Y lo interesante de esto es que si uno ve dónde se generan estos cupos, porque yo les voy a contar que el Liceo Lastarria es el único emblemático que tiene educación básica. Por lo tanto, si tú ves de primero, ¿cierto?, de kinder a sexto básico, los cupos son 0. Pero después en adelante, cuando ya empieza el proceso de media, ¿cierto?, tenemos 178 liceos, vacantes en el liceo. Eso quiere decir que hay una diferencia entre los apoderados que eligen la educación básica y la educación media. ¿Y por qué? Porque la educación básica, si bien se ve perjudicada por las tomas y la violencia a raíz de que se toman el establecimiento y los niños no pueden estudiar, no es ahí donde se genera la violencia, es en la media. Por lo tanto, los apoderados aguantan todo lo que pueden, tratan de que los niños salgan del Liceo Lastarria, pero ya cuando ellos entran a media se dan cuenta que la violencia está desbordada y finalmente desisten y se van, o simplemente los que quieren entrar desisten y no ingresan a este establecimiento. Sonia, una consulta. Un dato único, y antes de ir al estudio, el año anterior
ocurrió. Te van a hacer una pregunta al estudio, por favor. Sí, por favor, cuéntame. Una consulta. Tú eres apoderada, conoces apoderados, representas lo que opinan. ¿Qué pasa en las casas de los niños, adolescentes que optan por una vía violenta? ¿Están presentes? ¿Participan en el colegio? ¿Qué pasa con la educación que le dieron en la casa? ¿Por qué llegan a estas situaciones extremas los alumnos que se encuentran en la media? Mira, lamentablemente la vulnerabilidad social dentro de los emblemáticos es muy alta y tenemos muchos niños, ¿cierto?, que están bastante abandonados en sus hogares y es de algo de lo que nosotros los apoderados tenemos que hacer cargo. Claramente la primera función ahí de protección, ¿cierto?, y de resguardo es de parte de los padres, pero de forma subsidiaria. Si estos padres y si estas familias no están funcionando, entonces necesitamos que el resto de instituciones se hagan cargo. Y cuando hay un niño vulnerable en un establecimiento educativo y algún profesor lo toma y en vez de darle las herramientas adecuadas de estudio, lo ideologiza, ¿cierto? Como decía Lilian, porque yo estaba escuchando, y un saludo a esa mujer valiente que ha dado todas las batallas. Cuando tú ideologizas a un niño, cuando le dices que a través de la violencia es la forma de lograr las cosas, estás haciendo un daño tan grande o aún mayor que la falencia que tienen en las casas. Porque en el fondo se supone que tú eres un profesional a cargo de su educación y no de usarlo como una herramienta política. ¿Sonia? Entonces es muy lamentable que estos niños son doblemente vulnerados. La pregunta ahí es bien estratégica y tiene que ver, perdona Rafa, después haces tu pregunta, pero ¿cómo se entiende que haya profesores que están haciendo esto en la sala de clase, que son remunerados por lo demás y que están bajo las órdenes de una dirección de un colegio? ¿Cómo entendemos que hay profesores que son como una especie de infiltrados que están provocando esta violencia? Bueno, a ver, se entiende desde el punto de vista que mucha gente, o sea, a ver, hay excelentes profesores, maravillosos, y yo no tengo nada en contra del profesorado que hace su trabajo. Yo quiero hacer esa definición para que podamos entenderlo. Pero sí hay profesores que como vocación desde sus partidos políticos se meten a la educación para trabajar básicamente con los niños. Y esto ya es material que lo sabe cualquiera que haya leído el Manifiesto Comunista, ¿cierto? O que haya leído a Gramsci. O sea, esto no es algo que se me ocurrió a mí. Son cosas que están escritas y están establecidas. Entonces, aquí hay un proyecto revolucionario que finalmente termina por concretarse a través de la educación. Y lamentablemente lo que vemos a través de eso es que los niños, en vez de ser personas de bien, que logran la movilidad social, como antiguamente era en este establecimiento educativo, se transforman en herramientas revolucionarias que te salen a la calle, porque al final es muy fácil, ¿cierto? Es súper grave lo que nos estás diciendo. Cuéntame. Me gustaría volver con Lilian y poder entender mejor, porque si bien uno podría decir, bueno, hay personas que quizás son un poco más grandes o quizás alumnos de cuarto medio que pudieran provocar este tipo de situaciones, pero que esto esté enraizado, y me gustaría preguntarle a Lilian, no sé si está por ahí, enraizado en el proyecto completo de educación de un liceo emblemático. Es una denuncia súper grave, Lilian. Sí, es una denuncia muy grave, pero se entiende. Dejar claro de que el proyecto educativo de todos los establecimientos tiene que ser en base, o tiene que hacerse en base a los lineamientos del ministerio. Acá no hay espacio para la política, no hay espacio para la ideología, ¿ya? Por lo tanto, lo que dice la apoderada ciertamente tiene razón. Cuando yo hablo que los peligrosos no son los estudiantes, sino que los adultos que toman a estos estudiantes. Pero esto se puede controlar, ¿ya? Se puede alinear o medir con un director, ¿cierto?, que visite y que acompañe a los profesores, ¿cierto?, y que vaya a la mejora de las herramientas educacionales, ¿ya? Con un buen programa también a nivel comunal, ¿ya? Porque finalmente, si nosotros dejamos lo que tenemos que hacer como directivo y también como sostenedor, se da espacio para que se tome a estos estudiantes como rehenes, ¿cierto? Y se ocupe para fines no educacionales. Pero Lilian, ¿dónde estaría ahí el balance también? Porque finalmente el establecimiento educacional también es para que los adolescentes puedan tener un pensamiento crítico y puedan también establecer los lineamientos de cómo va a ser su futuro. Entonces, ¿cómo pueden establecer esto? Porque tú estás hablando también de
de algo bastante restrictivo para los pensamientos de los mismos estudiantes. Entonces, ¿dónde estaría ese límite según tú? Yo no hablo de un pensamiento, se debe, de hecho los estudiantes de los emblemáticos tienen un pensamiento bastante crítico y para eso tienen asignaturas como la filosofía, ¿cierto? Como la psicología, como la misma ciencia que les puede ayudar, ¿ya? El problema es cuando ocupamos estos espacios para ideologizarlos, ¿ya? Y es por eso la importancia de que se tome las bases curriculares que vienen desde el mismo ministerio y que se desarrolle con estas bases las habilidades que ayudan a cada estudiante ¿cómo se llama?, a desarrollar este tipo de conocimientos, ¿cierto?, este tipo de habilidades y él por sí mismo pueda finalmente frente a una situación en el futuro pueda decidir qué pensamiento tener correspondiente a la política de turno. Lilian, usted menciona... Pero las salas de clase no son para politizar ni para ideologizar a los estudiantes. Lilian, usted ha sido directora y por lo que cuenta ha tenido éxito en revertir la situación en los colegios, en los liceos, en que ha podido desarrollar esta labor directiva. También habla de entregarle herramientas a los jóvenes, a los adolescentes, para armarse un pensamiento crítico, para hacer un análisis y tener una opinión propia. Pero habla también de la ideologización. Si tuvo éxito en estos dos emprendimientos que tuvo ahí como directora, ¿cómo logró que esa influencia no existiera de parte de adultos? ¿Usted se refiere a adultos profesores? Porque también, para ponerlo claro. Claro, teníamos de todo tipo de adultos. Por ejemplo, me encontré yo en el Darío Salas con un centro de padres no elegido democráticamente, anárquico. Cuando yo pregunté quién era la cabeza, ellos eran el TODES, ¿ya? Por lo tanto, yo como directora regularicé esa situación e hice que se eligiera un centro de padres de manera democrática, incluyendo a todos los apoderados, punto uno. Teníamos apoderados que finalmente pretendían tomar a este liceo como una trinchera política, porque tenía... eso es por una parte. También, honestamente, Margot, y este punto se tiene que tomar y es sumamente serio, teníamos algunos docentes que ideologizaban a los estudiantes, por ejemplo, a través de pruebas, ¿ya? A través de evaluaciones, donde se aprovechaban ciertos escritos muy ideologizados y que no iban de acuerdo a los lineamientos del ministerio. Se habló con en este caso era una profesora, ¿cierto?, pero ella insistió, ¿cierto?, en realizar este tipo ¿cómo decir?, este tipo de evaluaciones y este tipo de enseñanza. Por lo tanto, no estaba preparada para este tipo de liceo y ella fue transferida a otro establecimiento. Lilian, muchísimas gracias por esta información y también a Sonia y Rafa que están ahí. Evidentemente es un tema complejo. Yo creo que hay un gran valor en conversarlo, en poner los temas sobre la mesa. Y por lo que veo, un poquito concluyendo nada más de lo que se ha dicho aquí, es muy importante la labor de los padres participando en el colegio y también muy importante desarrollar el pensamiento crítico y el análisis en los jóvenes en una edad que además es compleja, pero no vamos a tener la solución acá. El valor de los profesores también es muy importante, el que han cumplido los liceos emblemáticos durante muchas generaciones en nuestro país, así que bueno, había que poner temas sobre la mesa y por supuesto son estudiantes que tienen pensamiento propio, como decía la Cotey, y por lo tanto tampoco se trata solamente de pensar en que son especies como de marionetas, ¿no? Y finalmente también creo que todos en el colegio vamos también como a crear este pensamiento crítico, a crear nuestras propias opiniones y no es que haya atrás un fantasma que nos vaya a decir, oye, tienes que pensar esto. Creo que también tenemos que darles un poquito más de autonomía. Así que nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos con Hoy Se Habla. Ya estamos de vuelta en Hoy Se Habla y tengo un par de preguntas. ¿Pasaste todo el día fuera de la casa trabajando? ¿Fuiste a almorzar donde tu suegra, donde tu suegro? ¿Anduviste de picnic toda la tarde con los niños? No hay nada más lindo que volver a tu casa y encontrarla limpia y perfumada. Por eso cuenta con el doble beneficio que Poet tiene para ti. Te da fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que estás buscando.
Poet doble beneficio. Siente tu casa limpia y perfumada durante horas para que la disfrutes el doble. Eso. Para Poet. Voy a llevar una casa que todavía no he hecho el aseo. ¿Hace cuánto? ¿Hace 2 meses? Sí, desde que volví todavía no lo puedo hacer. Camino como así. Pero lo bueno es que teníais Poet antes de irte. Sí, tenía, siempre tengo, me voy choreando de una. Eso. Escúchenme, tengo una notición que darle. ¿Qué pasó? Una noticia que me encanta. ¡Jefe! Escuchen la noticia que vamos a contar a continuación. Se trata de, ¿han escuchado el 100-80-100? No estoy hablando de mis medidas, mi vida. No, como un plan de ahorro. Sí, también podría ser bueno, fíjate. ¿Por qué? Porque en Reino Unido se hizo un experimento de los 4 días laborales que consiste en 100-80-100. 100% de salario, 80% bajar la jornada laboral y 100% de Productividad. Gracias. Y ¿saben qué? 4 días de éxito trabajo a la total. semana en vez de 5. Claro, y saben que funcionó muy bien. Hay 18 de las empresas de las 56 que se hicieron este experimento que ya lo pusieron, va a quedar fijo y las otras siguen probando, lo probaron por 6 meses. ¿Es un plan y piloto? fue un éxito. Le hicieron un plan piloto bien interesante y uno diría como, ya, bueno, pero probablemente en trabajos que siempre han tenido turnos. No, lo hicieron incluso, por ejemplo, en trabajos que son como trabajos sistemáticos como la banca, etcétera. Y la verdad es que así como tú decías, Yamila, hubo muy buenos resultados, hubo aumento de la productividad, mucho menos licencias por enfermedad, menos estrés, menos ausentismo. más felicidad. ¿Se ¿Y ven saben ustedes qué? trabajando 4 días a la semana? Sí, Sí. me retiro de inmediato. Les cuento algo, yo hace muchos años atrás, hace como 10 años atrás, trabajaba en una agencia y ahí por primera vez yo vi instaurado el tema del home office. Trabajábamos de lunes a jueves. Hace 10 años. O sea, Hace mucho 10 antes años que atrás, llegara pre-pandemia. Yo la sé que ahora suena como, qué novedad eso, si la verdad estuvimos 2 años trabajando todos en home office. Claro. Pero hace 10 años atrás, cuando trabajábamos de lunes a jueves en la oficina y el viernes trabajábamos desde las casas. Y no sabes cómo todos esperábamos el viernes para estar trabajando de la casa, como de una manera muy tranquila. Y eso, sin duda, que aumentaba la productividad, todos nosotros. Me encanta y esos la pequeños idea. cambios que hacen las empresas, sin duda, te motivan como trabajador. Importante lo que estaba diciendo la Yami respecto a este plan piloto, porque esto consideraba que no había ningún tipo de reducción del salario. Eso es súper importante, porque hemos hablado de flexibilidad laboral, hemos hablado de una cantidad de horas semanales, pero también en esa flexibilización muchas veces las empresas consideran flexibilizar, si se le puede llamar de esa manera, o Sueldo. descontar un poco el sueldo, quizás generar algunas comisiones por proyecto realizado. Eso no es lo mismo. No. Este piloto consideraba el 100% del salario, pero con una persona trabajando estos 4 días, puede ser corrido o no corrido en la semana, y dejar 3 de descanso. Yo he escuchado a algunos sociólogos que estaban hablando respecto a que si esto efectivamente responde un poco a las consideraciones del siglo XXI. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les pasa, a todos nos debe pasar. De alguna u otra manera, cuando uno dice, uy, sí, a mí se me ocurrió un tema súper interesante para el Hoy se habla, lo mando por WhatsApp a las 10 de la noche. Esas cosas no ocurrían en los trabajos antes, cuando uno tenía que esperar a llegar a una oficina, probablemente uno tenía con suerte un teléfono fijo como para poder comunicarse, no existían los mails, no existían los WhatsApp. Hoy día uno está mucho más conectado con el trabajo en general. Y más horas, sí, hasta en vacaciones, si a uno se le ocurre algo, lo manda. Y otra cosa que los estudios han demostrado que las personas con altos niveles de estrés son menos productivas, pero también menos creativas y aprenden menos. Así es que con mayor felicidad, menos estrés, la productividad incluso podría aumentar. Y lo que más me gustó a mí que pasó en Reino Unido es que bajó el nivel de contaminación porque obviamente hay menos transporte funcionando. Entonces creo que eso finalmente mejora en todos los aspectos y para todo. Y por supuesto no estamos solas en esto, no, te vamos a informar de lo más completo porque tenemos invitada a Verónica Campino, ingeniera comercial y fundadora de la organización Yo Quiero Estar. Vero, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ¿me ven? Muy ¿Cómo bien. estás, Vero? Partir de la base de esta hermosa noticia de Reino Unido, traerla a Chile. ¿Esto podría funcionar aquí? Mira, claro que podría funcionar si el punto, lo que nosotros buscamos desde Yo Quiero Estar, ¿me escuchan bien o no? Sí, Perfecto. perfecto, pero... Es que uno se ve como doble y es como perfecto, sí. Bueno, primero que todo, saludarlas a ustedes, a Margot, a Elena, a Yamila, perdón, a Cote, que lo anoto siempre que se me olvidan, a la Elena la conozco, saludar a todas las que nos están escuchando. Y lo que nosotros buscamos, y que tiene que ver mucho con lo que ustedes estaban conversando, es que uno pueda estar trabajando remuneradamente, ¿cierto? Y que también pueda estar al cuidado de la familia, ya sea de los hijos, de las hijas, de adulto mayor. Y eso se puede lograr a través de múltiples herramientas. Una de ellas es teniendo una jornada de 4 días, ¿cierto? Para poder tener más tiempo para poder estar
con la familia para poder estar haciendo deporte o para poder estar haciendo las cosas que a mí como persona me gustan, así soy más productiva y soy más feliz. Y también otra forma que es una herramienta que es la que estamos promoviendo nosotros, es que exista el derecho al teletrabajo y la jornada híbrida para trabajadores que cuidan si sus funciones lo permiten. Ahí podemos entrar más adelante si quieren con el detalle, esto lo hemos conversado con el gobierno. Este proyecto se va a presentar durante marzo, así que esperamos que podamos avanzar para que podamos legislar en Chile diferentes alternativas, jornadas de 4 días, como avanzamos en las 40 horas, y también mayor teletrabajo, jornada híbrida, obviamente si sus funciones lo permiten, muy importante, para hombres y para mujeres. Exacto, porque la corresponsabilidad aquí es algo que también hay que incentivar y tanto papás como mamás son muy, muy necesarios para la educación de los niños. Tal vez a las mamás quizá nos podría, y a los papás que están a cargo de niños, acomodar más una jornada que tuviera 2 horas menos diarias en vez de que sea 4 días versus 5. Pero cualquiera de las dos alternativas yo creo que de todas maneras ayuda a la relación con los hijos. De todas maneras, hay tantas alternativas como estilos de vida. Cada familia tiene un estilo de vida diferente, cada pareja, cada niño también. Entonces eso va a depender de cada persona. Por eso es que a nosotros nos gusta que hablar de que la jornada laboral se adapte a la realidad familiar, a lo que cada familia va viviendo, y obviamente eso si la naturaleza del trabajo lo permite. Aquí no buscamos que las personas hagan más su trabajo, al contrario, y el desafío, si es que esta ley avanza, que nosotros creemos que sí, así va a ser, es también cómo implementar esto de forma correcta, ¿cierto? Que podamos, ahora no vamos a medir si tú trabajas o no mirándote físicamente, sino que vamos a tener que implementar otras herramientas para poder ver si la atención al cliente es buena, si la productividad es buena, cosa que la evidencia internacional ha demostrado que lo es, pero siempre es bueno medir. Hola Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Preguntarte a ustedes como organización, ¿cómo han visto el tema de parte de los empresarios, de quienes son las personas que dan trabajo? ¿Crees que están dispuestos a hacer estos cambios? Mira, hay de todo. En general, el cambio, la recepción ha sido positiva. Nosotros nos hemos juntado con el mundo político, pero también con las empresas, con la CPC, con la SOFOFA, con la multigremial, que son las pymes. Y te diría yo que mientras más jóvenes son las empresas, más jóvenes son los gerentes, los dueños, más están mucho menos reacios a tener este tipo de cambio. Primero porque están más adaptados con la tecnología, y segundo porque muchos de ellos son padres y tienen que tener mucho, las nuevas generaciones están teniendo más responsabilidad y cuidado y entienden mucho mejor la realidad de lo que estamos hablando. Pero yo creo que es buena la recepción. El sector público es más difícil porque es diferente, pero yo creo que sin duda estamos absolutamente convencidas que vamos a poder llegar a un acuerdo con todos los sectores para que esto se implemente bien, en función y en beneficio de las personas que trabajan, hombres, mujeres y muy particularmente de su familia. Hola Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Elena. Oye, Vero, hemos trabajado hartas cosas nosotras juntas respecto a el rol femenino en el mercado laboral. Estaba leyendo que una mujer chilena en promedio pasa 348 minutos al día en cuidados o labores que no son un trabajo formal, sino, por ejemplo, el cuidado de los hijos, el cuidado de un adulto mayor, y 322 minutos de labores que son remuneradas, ¿no es cierto? Que ha sido una discusión bien importante y que se vio bien agudizado por el tema de la pandemia. Muchas veces se le echa la culpa como a la pyme, a que la pyme no va a poder dar el ancho, a que la pyme, que es la empresa más mediana, la más chiquitita, no va a poder hacerse cargo de este tipo de nuevas regulaciones. ¿Cómo lo ves tú, Vero, que lo has venido trabajando hace tanto tiempo? Mira, la verdad es que no lo he visto así, por ejemplo, con los 3 gremios que nos juntamos, que son la CPC y la SOFOFA, son grandes empresas, y la multigremial son más bien pymes. La multigremial fue la primera que dijo, esto es lo que viene, esto es el futuro, nosotros nos unimos a esto y lo queremos apoyar. Entonces, bueno, hay muchas empresas, hay muchos tipos de pymes, pero yo creo que en general no es tan así. Yo creo que aquí el principal problema es la barrera a la presencialidad, de que yo siento que si te estoy mirando, tú estás trabajando. Y no quiero avanzar en otras formas de trabajo, en otras, de forma de que, como tú decías, se pueda distribuir mejor esa carga que hoy día tienen las mujeres, entre hombres, entre mujeres, entre políticas públicas también, porque la realidad muestra que hoy día las mujeres, sobre todo las que son madres, pero a las mujeres en general, se les pide trabajar como si no tuviesen hijos, como si no tuviesen otras labores que hacer,
y criar o hacer estas otras labores como si no tuviesen trabajo remunerado. Entonces al final tú dices, ¿cómo lo hago? Soy una especie de malabarista. Y frente a eso es que tenemos que avanzar. Y volviendo a tu pregunta, yo no he visto que las pymes sean principalmente reacias. Pero hay un porcentaje en Chile de que el 2,1% de los jóvenes no quieren tener hijos, ha bajado la fecundidad en Chile, y esto debido también a la carga laboral. ¿Crees que esta es una manera de incentivar a los jóvenes a que vuelvan a plantearse de tener una familia, de tener hijos? Es que yo creo que pasa para los jóvenes sobre todo, plantearse qué tipo de vida yo quiero. Quiero trabajar para vivir, vivir para trabajar, o sea, todo lo que mi vida es mi trabajo, o quiero trabajar para vivir, para tener mi ingreso y para tener otro tipo de vida. Y yo creo que otros desarrollos de vida. Yo creo que esto es una herramienta que te permite trabajar y te permite también desarrollarte personalmente y familiarmente. Y ojalá que sí, nada lo puede garantizar, pero ojalá que sí, porque yo creo que la principal barrera que tiene hoy día, esto no lo hemos medido, pero mi percepción es que la principal razón por la cual ha disminuido la fecundidad, los hijos, es porque tú no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo hoy día. Entonces decides por postergar la maternidad o decididamente no tener hijos. Les cuento, yo tengo trillizas que van a cumplir 14 años, ninguna quiere tener hijos. Porque tan como yo. Ven lo que es en sus cercanos, en sus padres, en su madre, todo este estrés que están viviendo, y dicen, ¿sabes que esa no es la vida que yo quiero? Es muy alta la carga laboral, sí. Verónica, y hemos visto aquí todos los beneficios que podría traer una jornada de 4 días en vez de 5. La productividad no cambiaría, el sueldo tampoco, la gente es más feliz, etcétera. Pero hay lugares, hay trabajos en los que esto sería muy difícil de aplicar. Estamos hablando de empresas que fabrican ciertos productos, estamos hablando, bueno, de minería, indudablemente sector salud puede ser más difícil. ¿Cuáles serían los sectores más importantes que quizás no podrían adoptar este sistema? Creo que de todas maneras, hay una cosa importante. Cuando hablamos de teletrabajo, jornada remota, esta puede ser parcial o total. No significa que yo estoy todo el día al frente de mi computador trabajando de un lugar alternativo, desde mi casa, donde sea. Entonces hay ciertos sectores, ciertos trabajos, como por ejemplo la construcción, que esos no van a poder acceder a esta herramienta y habrá que buscar otras herramientas, otras soluciones para esos sectores. Y hay sectores, por ejemplo, como los profesores y las profesoras, que tienen una parte de su jornada que tiene que ser presencial. Ya sabemos que las clases online no funcionan, tiene que ser presencial, que es cuando están dando las clases, ¿cierto? Pero todo lo que son las horas no lectivas, que son horas que no tengo que hacer clase presencial, o reuniones que puedo hacer online, bueno, eso sí lo puedo hacer parcialmente de forma remota. Entonces tenemos estos 3 grupos de universo, algunos que se ven muy beneficiados, otros que se van a ver parcialmente beneficiados, pero se van a ver beneficiados. A nosotros se escriben muchísimas profesoras que te dicen con angustia, yo le cuido, más bien yo educo a hijos de otras personas, pero no tengo tiempo para criar a los míos. Es muy duro. Y cuando piden en las horas no lectivas o estas otras horarias que no necesitan estar presencialmente, les dicen no, porque los profesores no teletrabajan, ¿cierto? Entonces también hay ahí un universo que se llama híbrido que también se vería beneficiado. Sería bien interesante poder repetir este experimento, este piloto en Chile, porque si 61 empresas inscritas durante 6 meses, 56 deciden ampliar el plazo para seguir con este sistema y 18 lo adoptan, qué interesante si encontráramos resultados similares en Chile que apoyarían además cualquier ley al respecto. Yo creo que, Margot, todo lo que signifique trabajar en cambiar cambiar el paradigma del trabajo, de tener que dejar a mi familia totalmente de lado. ¿Cuántas mujeres, hombres, personas dicen yo no conozco a mi familia, o viví una vida que no me pude desarrollar, o estaba tan estresada que me enfermé, que no solamente por razones familiares? Yo creo que todos esos proyectos que apunten a lo humano, a la calidad de vida de las personas, a que somos parte de un país y que ojalá a todos nos vaya bien, todos vivamos bien, envejezamos bien, yo creo que todo sería muy buen aporte. Como les digo, nosotros hemos trabajado este proyecto, es lo que conocemos, es lo que hemos estudiado, es lo que hemos impulsado, pero lo que ustedes cuentan, sin duda, marca que hay países que ponen a la persona por delante. Exacto. Son valientes, se atreven y hay que atreverse. Oye, Vero, si es que el mundo cambia.
cambio. Y nos dice Catalina Barraza por Twitter, por ejemplo, que ella, si bien tiene un trabajo que le permitiría irse a una casa que tienen fuera de Santiago y dejar de pagar arriendo en la capital, que es mucho más caro, mucha gente se fue durante la pandemia, aquellas personas que podían, su marido no. Su marido está acá en un trabajo donde no le permiten esto. La situación de los hombres también yo creo que es mucho más inflexible, ¿no? Bueno, una de las razones por las cuales nosotros pedimos que sea un derecho y que se tenga que otorgar en caso de que la naturaleza lo permita es pensando justamente en el hombre. Porque ¿qué pasa cuando un hombre va y dice todos los beneficios de familia o los beneficios en general que no son como bien camiseteados por la empresa, ¿cierto? Oiga, puedo hacer uso del teletrabajo, puedo hacer mi postnatal, y le dicen, ¿y la mamá dónde está? Entonces, ¿qué haces tú frente a esa barrera cultural que hoy día tienen los hombres? Que si no están así como súper camiseteados por la empresa, se ve que no están camiseteados por la empresa si no tomen estos beneficios desde su jefatura. Claro. Entonces eso también es un cambio cultural que tenemos que impulsar legalmente y también socialmente. Y como te digo, yo creo que tiene que ser un derecho en parte porque a los hombres se les niega mucho más que a las mujeres. Sí, y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Que en Reino Unido bajó el tema de la contaminación. También estamos en un país, nosotros aquí en Chile, súper contaminado. Obviamente la prioridad son las personas, los hijos, que puedan tener una mejor calidad de vida, de familia, pero también sería beneficioso para el medio ambiente, de partida. De todas maneras, beneficiado para el medio ambiente, está la descentralización también. O sea, bueno, la Elena contaba un caso en Twitter de que la pareja no puede salir fuera de Santiago, pero nosotros medimos en nuestros estudios que hacemos y hay muchísimos casos de personas que podrían estar viviendo en el sur, donde les gusta, con o sin su familia, digamos, pudiendo hacer teletrabajo total y parcial, podrían viajar un par de días a la semana. O sea, yo creo que beneficia a todos, pero es un cambio cultural muy fuerte. Es una forma muy distinta de entender el trabajo. Son siglos de historia. Oye, años de historia. Y además decíamos al comienzo nosotros que uno ya está con el celular todo el tiempo conectado, con el mail. Al final uno no trabaja como trabajaban nuestros papás en los 80 o en los 90, que llegaban a la oficina, se instalaban, trabajaban X cantidad de horas y volvían a sus casas. Y hoy día uno está todo el día conectado. Entonces tiene cierta lógica también con el cambio de la vida, ¿no? De todas maneras, al final, como comenté por ahí, lo importante es poder medir que el trabajo se haga. ¿Dónde se hace? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Eso ya no tiene que ser la prioridad. Es que el trabajo se haga y eso hay que avanzar. O sea, nosotros tomamos a Australia, por ejemplo, como experiencia comparada, que implementó este derecho al que le llama flexibilidad laboral. Nosotros hablamos de jornada híbrida y teletrabajo y los resultados fueron buenos. Fueron buenos para todos los indicadores que estamos hablando acá. Perfecto. Pero muchísimas gracias. Pero ellos también avanzaron en medir el trabajo de una forma distinta, que eso también es súper importante. No, por supuesto, creemos que es una excelente iniciativa para probar en Chile, ¿por qué no? Sería positivo por todos lados. Así que muchísimas gracias, Verónica Campino, fundadora de Yo Quiero Estar. Te agradecemos muchísimo por este testimonio y que ojalá pronto tengamos buena noticia y se escuchen aires, luces por ahí sobre este tema. Gracias. Nena. Chao, a ver. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y ayer partimos, ya le decíamos al comienzo del programa, con muchas novedades en nuestra parrilla programática y esta superproducción que TVN trae todas las tardes hasta sus hogares. Café con aroma de mujer. Es la historia de Gaviota, la gaviota que junto a su madre llegan como todos los años a trabajar al cafetal de la Hacienda Casablanca. Esto mientras espera que les entreguen su propia tierra, que supuestamente les van a entregar, pero que lamentablemente no llega, porque yo ya la vi la teleserie. Regalo que les prometió el dueño de la hacienda, pero en un momento de sus vidas lamentablemente ambas se ven envueltas en un sinfín de situaciones que nos hacen sufrir y que nos van a tener muy pendientes todos los días a las 19:45 horas. Extraordinaria, un café con aroma de mujer. Aquí les dejamos un adelanto de lo que vamos a ver hoy día. Papá, ¿por qué no me esperaste? Yo desde que llegué a la finca, vi a esa muchacha, la misma muchacha que Iván se estaba sobrepasando. Me pasó algo muy raro con ella, ¿sabes? Como si no pudiera quitar la vista de encima, ¿sabes? Como una especie de imán. ¿Quién era? A la gaviota. ¿Qué querrá esa muchacha?
¿Qué se le ofrece? Revive este y todos los... Qué rico, qué Siddhartha, me encanta. ¿Ustedes sabían que los frutos rojos como el acai, el goji y el mango africano tienen propiedades extraordinarias? Por eso Siddhartha se conoce como la infusión perfecta, porque enriquece estos superfrutos y conté matcha y vitamina C, lo que hace que sea un potente antioxidante y además es libre de azúcar y es vegano. Se pasaron por ricos y refrescantes y mis favoritas son estas: limonada Thai y coco piña, porque son 100% recomendables. Siddhartha, la infusión perfecta. Las mías también son favoritas de esa. Uy, mira, ¿Quieren? Yamila, tienes que aparecer en tu silla. Sí, era como un, dos, tres. ¿Qué pasó? Sí, yo quiero también de... Gracias. de coco Gracias. ¿Nos tenemos aquí, no? Sí, nos vamos. vamos. Nos vamos. Nos despedimos. Que tengan una excelente tarde. Nos volvemos a encontrar mañana, un poquito antes de las 4 aquí en Hoy Se Habla. Chao, chao.